El canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la más cálida de las bienvenidas a Cámara Alta. Arrancamos este programa con una breve crónica de lo que ocurrió en el Senado durante el Día Internacional de la Mujer, una fecha que desde la perspectiva de las Naciones Unidas se enfoca en qué tanto las mujeres como las niñas deben ser las líderes eficaces y poderosas que el mundo requiere para impulsar los cambios que mitiguen los efectos del cambio climático. De ahí que el lema de este año sea la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Pero veamos qué se dijo al respecto en la Cámara Alta. 8 de marzo. Desde temprano, en el Senado de la República, el color morado se apropia de los escenarios a través de pañoletas, blusas, cubrebocas, corbatas y labiales en el umbral de un grito. La agenda comienza con un reconocimiento a la primera mujer directora del Hospital General de México, institución que luego de 117 años de existencia y 40 directores hombres, hoy es conducida por la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño. Lo que llama la atención es por qué aún en este siglo XXI, en el año de 2022, aún nos sorprende que una mujer llegue a ocupar un cargo directivo de esta índole. Esto debería de ser una situación normal en una sociedad igualitaria. A este acto le siguió la inauguración de la exposición de Patricia Gobea, diseñadora nayarita, quien ha incorporado a mujeres de la comunidad indígena de su estado como parte de un proyecto social integrador. Iniciamos este proyecto en 2014 y a lo largo de mis visitas a la Sierra del Nayar y a la Sierra de Occidente he conocido a grandes mujeres artesanas. He tenido la gran fortuna de ver en ellas su fortaleza, su valentía, mujeres empoderadas, mujeres que luchan por el ser y no por el tener, mujeres que nos han enseñado a ser más justas, más equitativas, mujeres que comparten. De la explanada, el morado se trasladó al pleno con toda la fuerza y potencia necesaria. Hoy le decimos a todas y a todos que las mujeres somos una fuerza poderosa que mueve y transforma al mundo. Y que aunque nos traten de oprimir con la violencia, con leyes patriarcales y costumbres machistas, no habrá peso que nos doblegue, no habrá obstáculo que nos detenga, no habrá amenaza que nos silencie. No se dará un solo paso atrás en esta lucha. Si tenemos que hacer que tiemble para que ninguna niña, ninguna mujer pierda la vida, lo tenemos que hacer. Y yo les pregunto a mis compañeras, ¿somos el Senado de la Paridad para qué? ¿De qué sirve ser la mitad si no estamos transformando la vida de la mitad de la población que está allá afuera? Por todas las mujeres, desde este Congreso, tenemos que continuar nuestra labor para que tengamos las mismas oportunidades de desarrollo profesional, de igualdad salarial, de reconocimiento de trabajo no remunerado y de la profesionalización, entre otros. Ni origen ni destino sin nosotras. Y hoy, 8 de marzo, con orgullo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En México, la pobreza tiene rostro de mujer y resulta urgente lograr que las mujeres consolidemos nuestra autonomía económica. Como legisladoras, debemos ser pioneras y actuar decididamente para erradicar el impuesto rosa, así como el impuesto a la maternidad. El ser mujer no es un motivo de causación. Debemos construir una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, por lo que se necesita que toda la sociedad contribuya, así como cada uno de los integrantes se deconstruya para eliminar los sesgos y actitudes arcaicas. Si queremos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, debemos educar niñas y niños en igualdad. Debemos pugnar porque la igualdad se haga costumbre, porque los espacios educativos sean un faro iluminador para las familias, la sociedad y el Estado.
Al día de hoy en nuestro país, la igualdad de derechos y oportunidades no es una realidad. Queda mucho camino por recorrer en la lucha de los derechos de las mujeres. A mis compañeras y compañeros senadores les digo que mientras exista desigualdad e injusticia para las mujeres, aquí estaremos todas. Que mientras existan niñas sin escuelas dignas y tiempo completo, aquí estaremos todas. Que sí, mientras exista la desigualdad, cada 8 de marzo estaremos marchando en favor de los derechos de las mujeres, alzando la voz y buscando políticas públicas efectivas. Solicitamos de manera inmediata hombres y mujeres feministas que defiendan las causas de México. Al final, el mensaje de unidad a través de una imagen con el puño arriba por una lucha sin partidos, sin colores, excepto el morado, que cada 8 de marzo congrega con la fuerza de la igualdad. Para conocer los detalles de la creación de un acuerdo bautizado como Entendimiento Bicentenario, con el que México y Estados Unidos iniciaron una nueva etapa de relación bilateral, la Junta de Coordinación Política que preside el senador Ricardo Monreal Ávila sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Creemos que es un hecho histórico. Intentamos dejar de ser un país que permita la intromisión a cambio de ayuda para pasar a un aliado estratégico de Estados Unidos, con quien deseamos construir un marco integral para atender temas urgentes como la seguridad, la salud, el desarrollo. En dicha reunión, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Senado que el objetivo de su encuentro con integrantes del gobierno de Estados Unidos fue proteger de mejor manera a la sociedad, con un plan que busca atender temas de seguridad, salud pública y comunidades seguras que atañen a los dos países. El objetivo final es proteger de mejor manera a nuestra gente. Al establecer prioridades del entendimiento bicentenario, surgieron compromisos para promover oportunidades económicas incluyentes, como son luchar contra el crimen organizado, garantizar empleos y alternativas sociales para los jóvenes, combatir adicciones, disminuir el tráfico de armas, mejorar las cárceles y bloquear la corrupción o el lavado de dinero. Antes de concluir, el canciller Ebrard agradeció al senador Ricardo Monreal la reunión de trabajo e invitó a sumar esfuerzos. Todo esto se compartió con los senadores, recibí sus puntos de vista, se ve muy lejos, pero no lo es. Tenemos que trabajar junto con nuestra contraparte en Estados Unidos para nuestro plan anual 2021-2022. En el centenario del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, el Gobierno de la República y los órganos legislativos decidieron reconocer la trascendencia histórica del periodista y luchador social, nombrando al 2022 como el año de Ricardo Flores Magón. Ricardo fue el segundo de 3 hermanos nacidos en Oaxaca, Enrique el mayor y Jesús el más pequeño o el Benjamín. Los 3 con inquietudes muy similares y de una rebeldía indómita que halló sus cauces en la política, el movimiento social y el periodismo. En 1892, Ricardo ingresó a la Escuela de Jurisprudencia y de inmediato se unió al movimiento antirreeleccionista obrero estudiantil, situación que lo llevó a ser encarcelado por primera vez. Al poco tiempo, comenzó su labor de periodista como redactor en diarios como El Demócrata y El Universal.
El 7 de agosto de 1900 fundó junto con su hermano Jesús el semanario Regeneración, donde denunció los abusos del porfiriato. Los hermanos Flores Magón citaban en cada entrega el artículo 7º de la Constitución, el cual decía textualmente: la libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Pese a ello, volvieron a ser encarcelados. Debido al hostigamiento gubernamental, los hermanos Flores Magón se vieron obligados a exiliarse. Así, en 1904, desde San Antonio, Texas, Regeneración volvió a ver la luz. Uno de los principales precedentes de la ley agraria que luego cobraría forma en la Constitución de 1917 fue delineado por Ricardo Flores Magón y Juan Saravia en 1906, en los postulados del programa del Partido Liberal Mexicano. En dicho texto se expresó por vez primera la necesidad que el Estado diera tierras a quien lo solicitara, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. El radicalismo libertario de Ricardo alcanzó semejante altura que cuando Francisco I. Madero le ofreció a este la vicepresidencia, la rechazó con las siguientes palabras: aceptar yo esto es consentir en su política débil, vacilante, que traiciona la confianza del pueblo. Si cree que nos puede comprar a expensas de la sangre del pueblo, se equivoca totalmente. El 15 de junio de 1911, la policía de Los Ángeles, California, aprehendió a los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, acusándolos de violar la ley de neutralidad. Ricardo Flores Magón murió el 21 de noviembre de 1922 en la cárcel de Leavenworth, Kansas, y a 100 años de su partida se le recuerda con admiración como periodista y militante de la libertad. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños y niñas de entre 3 y 12 años no deben de dedicar más de 2 horas diarias al uso de videojuegos, pues exceder este tiempo expone a los infantes al denominado síndrome visual informático, una afección temporal que provoca sequedad ocular, molestias en los ojos o visión borrosa. Sin embargo, los daños por el uso prolongado de los videojuegos pueden ser mayores debido a la falta de actividad física y van desde deterioros musculoesqueléticos hasta depresión. Por ello, la importancia del punto de acuerdo expresado en la Cámara Alta para diseñar políticas públicas dirigidas a la atención de este problema. En 2018, la Organización Mundial de la Salud catalogó el uso excesivo compulsivo de los videojuegos como un desorden de salud mental, incluyéndolo dentro del apartado relacionado con los desórdenes adictivos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Este término de adicción a los videojuegos es un poco de un error en cuanto a la traducción. Si bien, si nos vamos directamente a cómo lo describe la OMS, ¿no? Lo describe como gaming disorder. Y esto está dentro de otro catálogo de trastornos, que son los trastornos de conductas adictivas. El trastorno denominado Gaming Disorder, conocido como adicción a los videojuegos, provoca en el paciente la necesidad incontrolable de jugar de forma compulsiva juegos electrónicos. Y como ocurre con la mayoría de las adicciones, el paciente no reconoce su desorden conductual. Sin embargo, hay protocolos a seguir para diagnosticarlo. Los criterios diagnósticos que están proponiendo los de la OMS son 3 básicamente, ¿no? Y rápidos. Que la persona esté consumiendo los videojuegos de manera excesiva y que a pesar de que tenga consecuencias negativas, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, ya sea con su escuela, ¿no? Porque a lo mejor son niños en edades escolares, o en sus relaciones interpersonales, esta persona sigue jugando de manera excesiva, y esto se presenta por un periodo de 12 meses.
Es por eso que la senadora Silvana Beltrones propuso, en un punto de acuerdo, solicitar a la Secretaría de Salud y a sus 32 homólogas en las entidades federativas diseñen políticas públicas enfocadas en este problema que afecta particularmente a niñas, niños y adolescentes. En dicho punto de acuerdo, también se exige a la Secretaría de Gobernación que refuerce los criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o se renten por cualquier medio, a fin de establecer advertencias claras respecto del peligro que pueden representar para la salud mental. Si uno está constantemente estimulado por una pantalla, vamos a tener muy mal descanso porque esta sobreestimulación no deja que una persona duerma adecuadamente y entonces cuando quiere dormir no va a poder tener un sueño reparador y cuando se despierta va a estar más irritable, va a empezar como a querer dormir más, no va a tener energía para rendir en el trabajo, en la escuela, en donde se desarrolle normalmente y entonces empieza a caer como en un ciclo en donde no duerme bien, no se siente adecuadamente, pero sigue jugando, ¿no? Esa es la situación en cuanto a la salud mental. Los más afectados suelen ser jóvenes varones, quienes hoy en día se sienten más atraídos hacia el ámbito de los gamers o jugadores profesionales, quienes disputan campeonatos internacionales de videojuegos. Este trastorno se puede considerar como un síntoma que oculta en el niño, niña o adolescente algún problema mayor, como la depresión, la ansiedad, el bullying, entre otros. Estos productos de entretenimiento representan una industria millonaria, por lo que los desarrolladores buscan constantemente que las personas usuarias se enganchen, generando una sensación altamente placentera y, en consecuencia, peligrosa para la salud mental. Los grupos parlamentarios son la forma de organización que adoptan las y los senadores con igual afiliación de partido para realizar las tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Es irrevocable que solo los senadores y senadoras del mismo partido pueden integrar un grupo parlamentario. Asimismo, las reglas estipulan que solo puede existir un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara y estos se constituirán únicamente durante la primera sesión ordinaria de cada legislatura. Bajo dichas reglas, estos son los 8 grupos parlamentarios formalmente constituidos en la Cámara actualmente. Vale recordar que una vez que se haya realizado la declaratoria de conformación en la Cámara, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la legislatura. De ahí que quienes integran el recién formado grupo plural sean considerados oficialmente como senadores y senadoras sin grupo parlamentario. A estos senadores y senadoras se les reconoce el trabajo en el Pleno y el turno de voz, pero sin asiento ni voto tanto en la mesa directiva como en la Junta de Coordinación Política. Al Senado de la República llegó un documento muy peculiar. Se trata de una petición acompañada de las firmas de más de 12,000 niños, niñas y adolescentes que solicitan apoyo en lo que respecta a la garantía de sus derechos, particularmente a lograr una mejor legislación en materia de cuidados alternativos. Les contamos a continuación en qué consisten este tipo de cuidados. Según datos de la UNICEF, en México hay al menos 33,000 menores de edad viviendo en centros de asistencia social, algo que si bien es una opción para que puedan crecer en un entorno seguro, los priva de su derecho a vivir en una familia. Nosotros como sociedad civil, como adultos, tendremos que garantizar el derecho de vivir en familia de los niños. El mejor lugar de un niño es su familia, pero cuando esta familia no puede cuidarlo, lo correcto es que tenga en el lugar donde permanezca, un hogar temporal, incluso una institución, tenga garantizado un cuidado de calidad. Las causas por las que un menor no puede ser cuidado por su núcleo familiar original van desde la violencia hasta fenómenos sociales como la migración. En ese tránsito, miles de niñas, de niños, de adolescentes se exponen a las mayores situaciones de riesgo, debido a que son susceptibles de todo tipo de abusos. En ese sentido, hemos encontrado en los cuidados alternativos una solución, aunque sea de manera provisional, mientras se lleva a cabo la búsqueda familiar y hasta el momento en que los niños
puedan reunirse con integrantes y miembros de su familia. Un niño que crece sin familia puede tener múltiples destinos. Cuando la autoridad sabe que está en una situación que le requiere tener que crecer en una institución, pues bueno, tiende a ir a un centro de asistencia social. Lo más grave es cuando esto no se conoce. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños sufren violencia intrafamiliar en sus casas o han sido abandonados. A causa de la pandemia, miles de niñas y niños también han perdido a sus cuidadores primarios. La pérdida de personas ha dejado muchos niños en orfandad, algunos de ellos únicamente de un padre, algunos de los dos. Entonces, sin duda, es necesario atender estas situaciones porque, bueno, la pandemia hoy continúa y el problema pues sigue acrecentándose. Para visibilizar la importancia de los cuidados alternativos a menores de edad, se llevó a cabo un foro entre senadores de la Comisión de la Niñez y miembros de la organización Aldeas Infantiles SOS. Analizaremos los retos que existen en políticas públicas y buscaremos la viabilidad de elaborar un producto legislativo. Es un asunto prioritario implementar nuevos instrumentos y ordenamientos jurídicos que nos permitan la protección de un sistema integral de atención y protección a los derechos humanos de las niñas, niños sin cuidados parentales que se encuentren en albergues y casas hogares. En el encuentro quedaron expuestas necesidades urgentes sobre este tema. Hoy se ofrece un cuidado general, ¿no?, para atender una situación de pérdida del cuidado parental, pero lo que no se hace es revisar el caso a caso de cada participante que está en estos centros, y justamente ahí se pierde la atención a sus necesidades básicas, a sus necesidades también, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, las herramientas que necesitan para poder encaminarse hacia una vida independiente. El siguiente paso es comenzar a trabajar en una agenda en conjunto con los senadores, en este caso con la senadora Mariscal, los senadores que pertenecen a la Comisión de Niñez. Pues nuestro objetivo principal sería que se generara una ley de cuidados alternativos. Es decir, que todo esto que yo te estoy diciendo quede en papel y quede como pues justo una ley que obligue a cualquier tipo de institución o cualquier tipo de organismo que tenga bajo su cuidado a un niño a cumplir con esos requisitos. Apertura al diálogo, consenso y voluntad política son los ingredientes básicos, lo mínimo necesario para enfrentar los desafíos mundiales que inevitablemente van de la mano de la pandemia en el arranque del 2022 y en el inicio del segundo periodo ordinario de la 65ª legislatura de la Cámara Alta. Voluntad y apertura al diálogo existe en el Senado, y prueba de ello es lo que ocurrió durante los 106 días del primer periodo de labor legislativa, y que se concretó con la aprobación de 2 reformas constitucionales, la expedición de 8 nuevas leyes, la ratificación de 6 instrumentos internacionales, la aprobación de 81 reformas y el visto bueno de 121 dictámenes con punto de acuerdo, así como la entrega de 4 reconocimientos y los 381 nombramientos y ratificaciones realizadas durante el primer periodo ordinario de la actual legislatura. El actual segundo periodo ordinario se presenta con retos legislativos importantes, y para ello se requiere del consenso. Destacan entre los pendientes las leyes secundarias para la regulación de la cannabis, una nueva ley general de aguas, la regulación de la producción, comercialización y certificación del café mexicano, el proyecto para expedir la Ley General de Ciberseguridad, cambios a la Ley de Migración y la reforma para prohibir los matrimonios de menores, entre muchas otras, además de las 3 reformas constitucionales impulsadas desde el Ejecutivo. El Poder Legislativo ha cumplido con fijar las bases para la 4ª transformación. Faltan 3 reformas constitucionales que el presidente ha anunciado como prioritaria o como prioritarias: la reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional o a Seguridad Pública y la reforma política electoral. Las 3 son reformas constitucionales y las 3 requieren mayoría calificada. Se requiere de mucho consenso con todos los grupos parlamentarios, y por eso creo que se pueden lograr las 3.
El Senado también tiene pendiente 35 nombramientos. En fin, una agenda cargada para el segundo periodo ordinario que se extiende hasta el 30 de abril del 2022. Por nuestra parte, hemos agotado la agenda correspondiente a este programa, pero los invitamos a que nos acompañen a continuar con la revisión de los debates, los acuerdos y todo aquello que ocupa a la Cámara Alta. Opiniones, sugerencias y aclaraciones, por favor, en los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. A nombre de todos cuantos participamos en Cámara Alta, me despido de ustedes. Soy Paulina Usigli. Pásenla muy bien. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó